Uno sabe si reírse, si llorar. Yo soy quizás más partidario por el llanto, te digo, que me parece que canaliza mucho. Roberto Salvarezza, diputado, científico, político argentino. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Alguna reflexión de estos días que nos tocan vivir con el Fondo Monetario? Yo digo, el componente deuda no solamente es importante en términos numéricos, que es decir, que son dólares que va a haber que pagar y que la Argentina tiene problemas para generar, sino además es un componente que en gran medida te puede captar la autonomía desde el punto de vista de las políticas económicas. Dicho en criollo, cuando vos le debes a alguien, de alguna forma tenés prácticamente que obedecerlo muchas veces. Sí, bueno, esto creo que se materializa con la oficina del fondo operando en el Banco Central, ¿no? Sí. O sea, tener a los funcionarios del fondo en el propio Banco Central de la República Argentina es simbólico de lo que un poco expresás vos. Hoy tenemos claramente que cumplir una serie de, si vos querés, de disposiciones que tiene el fondo para la Argentina, ¿no? Que está la pendiente, la flexibilización laboral, el tema de la reforma previsional. Yo creo que vienen por eso, ¿no? Una etapa nueva de Macri significaría avanzar en esta dirección, y me parece que lo que le debemos pedir al Fondo Monetario es que deje gobernar al próximo gobierno, ¿no? O sea, que le dé la posibilidad de gobernar y hacer las propias políticas. Si no, nosotros en este esquema va a ser muy difícil que se le pueda pagar, e inclusive va a ser difícil que la Argentina salga de este profundo pozo en el cual nos encontramos y en el cual nos precipitamos cada vez más profundo, ¿no? Porque ningún indicador económico, vos lo viste, el tema del PBI, que en este momento ya se está previendo al menos una caída del 2,5%, el tema del desempleo que está creciendo. Me parece que si uno usa la cabeza, hace un análisis frío de la situación, nosotros deberíamos ir por un camino completamente opuesto al camino que pone Macri, que es un poco el camino que ha expresado Alberto Fernández cuando dice, bueno, esta rueda la dejamos, hay que poner en marcha la otra rueda, ¿no? La rueda de poner a la Argentina nuevamente en movimiento de producción. Y esto implica que nos dejen gobernar, ¿no? Que el próximo gobierno, que no dudo que va a ser el que corresponde a la fórmula Fernández, pueda gobernar y poner sus propias políticas para poder cumplir y honrar los compromisos externos que tiene la Argentina. A propósito de Alberto Fernández, el candidato a la presidencia, hoy estuvo en San Juan y tuvo algunas definiciones importantes. Las compartimos, si te parece. Claro. Una de las políticas que Macri quiso imponer y que fue muy exitoso es en destruir el salario. Para Macri el salario es un costo. Desarrolló una política, planificó una política para deteriorar y destruir el salario. Lo logró. En 3 años y medio el salario real cayó más del 20%. Y así se perdió todo lo que se había crecido en términos reales del salario en 12 años de gestión de Néstor y de Cristina. Yo voy a trabajar para que la gente vuelva a vivir dignamente. Bueno, el salario, y ahí, digamos, lamentablemente son, yo no sé si decir célebres, pero sí son vox populi los recortes que se han hecho en ciencia y tecnología, ¿no? Que duelen mucho porque justamente Belgrano decía, tenemos que hacer lo que hacen las potencias, no lo que dicen que nosotros tenemos que hacer las potencias, ¿no? En aquel momento eran Inglaterra, España, hoy, bueno, son los Estados Unidos, quizás China también, en algún punto, bueno, no, seguramente es China también. Digo, ¿cómo uno puede correlacionar esto que decía Alberto Fernández con el sector de la ciencia y la tecnología? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mirá, es realmente claro, ¿no? Yo coincido totalmente con lo que dice Alberto Fernández. Yo creo que el plan desde el punto de vista de Cambiemos era que el costo argentino es muy alto, hay que bajar los salarios, ¿no? Y bueno, nos pasamos del primer puesto que tenemos en la región estamos séptimo. Nada ha mejorado, porque hemos disminuido el salario, pero tampoco hemos aumentado la producción, tampoco aumentamos las exportaciones. O sea que esa variable no era la que era significativa para poner la Argentina en movimiento. El sector del Estado es uno de los más castigados. Creo que nosotros, en el caso del sistema científico y tecnológico, estamos por lo menos en un 35% por debajo de lo que uno
ganaba en términos reales en el 2015, con un agravante, porque en el caso de los científicos y en el caso de personal altamente calificado, la comparación en dólares es válida. ¿Por qué es válida? Porque hoy en día hay una competencia por recursos humanos altamente calificados. Es el costo de oportunidad, ¿no? Claro, entonces vos lo que estás haciendo cuando vos pones un salario donde ya tenés que los más jóvenes están en la línea de pobreza y que son gente que tiene un par de pibes chicos y que ve que no pueden investigar, no puede... Los investigadores más jóvenes, dijiste recién, están... En los 40.000 pesos, están en los 40.000 pesos y las becas están en 25. Estamos en la línea de pobreza en 30, entonces vos tenés toda lo que es la gente que se está doctorando, que en este momento hay 11.000 personas transitando hacia el doctorado, ¿sí? Que encima no tienen lugar, porque cuando terminan está el CONICET incorporando muy poca gente, y luego todos los organismos del Estado, el INTA, el INTI, la Comisión de Energía Atómica, está todo congelado porque no hay lugar, a las universidades les pasa igual. Entonces tenemos gente que va caminando hacia salirse del sistema porque no tiene lugar, y por otro lado tiene sueldos magrísimos. Entonces, en ese escenario, los más jóvenes tienen la puerta abierta para irse a otro lado. Vos pensás que nosotros tenemos un 30% de la ciencia argentina se hace en cooperación internacional. O sea, 1 de cada 3 artículos argentinos, que está bien ponderado, te puedo explicar, se hace con grupos de Alemania, con grupos de España, con grupos de Estados Unidos. ¿Eso por qué? Porque la ciencia internacional hoy en día se hace en cooperación. Bien. Entonces hay toda una red de cooperaciones, de laboratorios, donde uno complementa información, discute, y eso está muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Vos imaginate un doctor que termina y que el laboratorio no le puede ofrecer dónde continuar. ¿Qué hace su jefe? Y le escribe a su colega alemán, a su colega español: che, tengo un tipo buenísimo, reformado, acá lo están, no tiene lugar. Bueno, se nos está yendo la gente joven, y lo que vos imaginate, aquellos que están hoy en día transitando para doctorarse, que es 7 años largo, esa gente está buscando irse antes, inclusive, antes de terminar. Entonces habremos tirado toda una inversión del Estado enorme, y que hoy en día podría impactar positivamente en todo lo que el futuro de la Argentina, lo estamos regalando. Eso es muy, muy complicado, y creo que hay que revertirlo, y creo que deberían ser, y creo que así está contemplado. Creo que va a estar entre los puntos que el Frente de Todos va a implementar en materia científica tecnológica. Bueno, a ver, algunos de los cuestionamientos estos que vos hacías recién, se los hicimos al secretario de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. Nuestro colega Lautaro Maislim se lo hizo hace apenas algunas horas. A ver, lo vamos a compartir. Hay un grupo de científicos que se quejaban del presupuesto, que faltan 4.300 millones de pesos para poder equiparar lo que el presupuesto del 2014. Sí, estamos logrando esto gradualmente. Siempre, durante todos los años se han ido ajustando el presupuesto a medida que se desarrolla el año, digamos. Eso es histórico, aún en la gestión anterior. Acabamos de recibir, primero una partida que ya estaba comprometida de 500 millones para el CONICET, más 1.200 millones adicionales, y esperamos completar lo que falta antes de fin de año. Los científicos denuncian que un grupo de científicos ahora tiene 8 veces menos el presupuesto que el 2014 para hacer una investigación. No, ese es un cálculo que se ha hecho sobre el máximo del subsidio que se daba, una partida especial que se hizo de subsidios de muy alto presupuesto, que todavía algunos de esos todavía están en ejecución, respecto del valor promedio de los subsidios actuales. A lo que estamos apuntando es a poder presentar para el presupuesto del año próximo un incremento que permita compensar la pérdida del valor adquisitivo de subsidios producto de la devaluación. Quiero aclarar que esto no ha sido una política específica para la ciencia. En comparación, el sector científico ha sufrido menos que otras áreas de gobierno esta crisis económica. ¿Por qué cree que ciencia y tecnología es una de las variables de ajuste, una de las primeras variables de ajuste? Porque no es una variable de ajuste. Digamos, lo que estoy diciendo es, si yo te muestro, por ejemplo, que el CONICET es la única entidad del Estado que está empleando... ¿Con el presupuesto de años atrás? No es de ajuste, digamos, se está ajustando, digamos, ha habido una restricción en el presupuesto de toda la administración pública, hay una intención expresa de reducir el déficit a cero, o sea que esto afecta a todas las áreas de gobierno. El CONICET
ha mantenido su política de incorporación de nuevos investigadores, cosa que no ocurre en ningún otro estado, ni en ningún otro país. Ningún otro país se está incorporando en proporción la cantidad de investigadores que el CONICET incorpora año tras año. ¿Cómo tomó que se pase de ministerio a una secretaría? Es una crítica que se hace bastante. Bueno, fue una decisión política que se tomó para dar una señal de austeridad, puede a uno gustarle o no, pero ¿A usted cómo le afectó? No, digamos, obviamente el hecho de reducir la jerarquía no es algo que lo tomemos graciosamente. Bueno, es todo tuyo. Bueno, a ver, creo que en primer lugar se usa la palabra crisis para justificar un ajuste, ¿no? La verdad que el gobierno desde el año 2016 sistemáticamente viene reduciendo la inversión en ciencia y tecnología, con lo cual no es un problema de una crisis, sino una decisión política tomada por el gobierno sobre este sector. Y para que el ministro vea, porque él puede decir ahora, siempre acomodamos en el año, ¿no? Bueno, hablemos 2018, ya se ejecutó, no hay manera de darle vuelta, se terminó. Uno compara, año 2015 teníamos el 0,62 del PBI, con un PBI de unos 600.000 millones de dólares, ¿sí? Eso te da una cifra. Ahora, en el 2018, terminamos con un PBI de alrededor de 500 aproximadamente y con una inversión de un 0,5, reconocido por el mismo ministro, con lo cual perdimos 800 millones de dólares. O sea, se ha dejado de invertir en ciencia y tecnología 800 millones de dólares. Son esos 8 por 4, 32 que están puestos ahí en el comentario que le hacía tu compañero al secretario. O sea que ha habido un ajuste real, se perdió una cantidad importante, esa plata falta en el sistema y golpea todo el sistema de ciencia y tecnología del país. Respecto al CONICET, él habla de que es el único sector del Estado que incorpora gente. Es verdad, pero está cerrado el INTA, está cerrado el INTI, del cual se despidió gente. El INTA tiene 800 investigadores menos que en el año 2015. Claro. El INTI tiene otros 800 porque despidió 250 y después jubiló anticipadamente un montón de gente. A ver, digo, para que quede claro, la función del INTI, del INTA, obviamente del CONICET, digo, es totalmente clave en términos de tener una aproximación a lo que son las economías hoy, digamos, es impensado producir, generar un aumento de la competitividad, de lo cual habla el gobierno todo el tiempo, si no tenés un desarrollo desde el punto de vista científico y tecnológico. No existe en ninguna parte del planeta. Digamos, la verdad es que claramente, yo me voy a tomar la atribución de decir esto, claramente no hay una idea para la Argentina de ciencia y tecnología, de un desarrollo, más bien es una especie de retroceso, ¿no? Gradual que se está dando. Absolutamente, se está yendo en camino con... El gobierno habla de que nos lleva a la modernidad, ¿no? Dice, bueno, Argentina tiene que ir... Pero no es primarizando la economía, justamente, me parece, ¿no? Justamente, vos lo decís con absoluta claridad, nosotros vamos en el camino opuesto a lo que hace Alemania, lo que hace Estados Unidos, lo que hace Gran Bretaña, Francia y demás. Vos tenés en cuenta que el complejo científico-tecnológico argentino tiene un anillo interno, que son las universidades y el CONICET, que generan conocimiento básico, un anillo por fuera de ese que es el INTA, el INTI, la Comisión de Energía Atómica, que tiene ya aplicaciones concretas, y por fuera tiene otro anillo, que es fabricaciones militares, ARSAT, INVAP, todo el anillo que es el ejecutor. Todo este complejo fue golpeado brutalmente por el gobierno en estos 3 años. No es que solamente el CONICET y las universidades, sino que vos lo habrás visto, ARSAT. Cada uno de los organismos que vos estás mencionando tienen un problema. Tienen un problema. Gran problema. Todo esto significa destruir el complejo científico-tecnológico argentino en su totalidad. En su totalidad. A ver, bajo esta situación uno podría pensar que el gobierno está recalculando, por hacerle honor al nombre del programa. Pero no es así. Hoy el presidente decía esto, lo escuchamos. Y por eso es que hace 3 años y medio emprendimos un cambio. Un cambio que apuesta a hacer las cosas de una manera distinta, basados en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en nuestro trabajo colectivo. Por eso hoy, después de 3 años y medio, estamos ratificando ese rumbo con convicción, con firmeza, como que es el camino correcto. Y que esté costando más, que lleve más tiempo, no significa que no lo estemos haciendo, sino que significa que vamos en serio, que esto es a conciencia,
y que por primera vez en décadas estamos haciendo lo que había que hacer. Estamos diciendo con claridad, esto sí, esto no. Esto sí queremos para nuestros hijos. Esto de volver al pasado no es lo que nos sirve para el futuro. Y además, decimos que no queremos más ocultamientos, mentiras, ejercicio patotero del poder, prepotente del poder. Queremos encarar los problemas que tenemos y resolverlos de vuelta, creyendo en nuestras capacidades, trabajando en conjunto. Bueno, a ver, desde una lógica bastante básica uno podría pensar que sería necesario por parte del gobierno mínimamente un reconocimiento a que hay muchas cuestiones que no están bien en la Argentina. Digo, los números de pobreza, yo hoy estaba mirando las proyecciones, van a terminar dando en el mes de octubre muy probablemente un 35%. Estas son las proyecciones que todavía no han tomado estado público. 35% de la sociedad bajo el nivel de pobreza en nuestro país. Evidentemente hay cuestiones que no están funcionando y no es lo que uno ve. Quiero compartirlo con vos, Roberto. Sí, realmente cuesta escuchar al presidente, cuesta escucharlo porque ratifica un rumbo en el cual no hay nada que haya funcionado. Uno, en otros gobiernos, hubo, digamos, par de años que las cosas no funcionaron, uno veía un recambio de gabinete, cambios que uno por lo menos creaban expectativas de mejora de la situación. Este gobierno se ha empeñado en el mismo camino, mantiene la misma senda, y esta senda es la que vos decís, aumentó la pobreza notoriamente, tenemos más desocupación, la industria al 50% funcionando, las pymes que no pueden competir con tarifas que son realmente impagables por la población y por la industria. Entonces me parece que el diagnóstico que hace Macri, esto de es el camino correcto, hay que seguir por ahí, me parece que es un presidente que está completamente desvinculado de la realidad y que hace un esfuerzo, seguramente sus asesores hacen un esfuerzo por convencerlo, para darle fuerza en esta etapa de la campaña, porque realmente si tomara conciencia de lo que está pasando, diría, bueno, vamos a cambiar, vamos a plantear nuevas alternativas. No, plantea el mismo camino. Hay otro tema que creo que hay que marcar, es el pasado, ¿no? Realmente lo dijiste vos antes, esta primarización de la economía nos lleva a la generación del 80. Ese es el lugar donde quieren que la Argentina esté, como la región, ¿no? La región, estamos destinados a producir materia prima y los países centrales a producir tecnología, bienes industriales. Ese es el lugar que se nos reserva. Pero es un proyecto pasado, no es el futuro de la Argentina. El futuro de la Argentina estaba en otro lado, estaba en poner valor agregado, tener una industria competitiva, poder mejorar la calidad de las pymes, tener empresas de base tecnológica. No es el camino. Bueno, por eso me resultaba, y perdón que sea redundante, digo, es tan impactante leer a los que pensaron la nación argentina hace 200 años y que ya estaban esas ideas, ¿no? Estaban puestas ahí. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente España quería comerciar con Buenos Aires, pero a España le interesaba que le exportásemos directamente materias primas. Lo mismo Inglaterra en su momento, o sea, los grandes poderes económicos de aquel entonces ya pretendían eso. Y la verdad es que la visión de los revolucionarios de Mayo era, no, pará. Esto no, nosotros tenemos que generar trabajo, tenemos que tener mercado interno, tenemos que controlar las importaciones. ¿Por qué? Bueno, porque nos van a faltar divisas en su momento, entonces tenemos que desarrollarnos primero, tenemos que generar trabajo, etcétera, etcétera. La verdad es que hoy hay un contraste muy grande con el país que tenemos. Sí, yo creo que mirando hacia atrás vos te das cuenta que esta polémica estas dos visiones o estas dos Argentinas que confrontan, lo ha sido históricamente. No siempre ha habido un sector de nuestra burguesía que ha apostado a la dependencia en cuanto a esta visión de que la Argentina productora digamos, de bienes primarios. Sí, no tiene nada de malo producir bienes primarios. Pero claro, no.
no, a ver, nadie... Sí, a no, ver, pues yo quería aclararlo porque... No, digo, tenés razón, o sea... tenemos una ventaja importante, pero hay que agregarle... Hay que agregarle otra cosa, un modelo de la Argentina de los 80, de la generación del 80 no es viable en este momento para la Argentina. Somos Con muchos argentinos. más de 40 millones de argentinos que hoy en día tienen que comer, y con ese modelo no alcanza. Por eso me parece que hay ahí un problema conceptual, y que creo que de alguna manera refleja la poca capacidad, yo digo, tal vez capacidad intelectual del grupo que hoy en día nos gobierna. Roberto Salvarezza, muchísimas gracias, ha sido muy amable. No, por favor, Muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.